Vamos a hacer lo siguiente ejemplo. Tenemos un data grid con consultas SQL y vamos a que esas consultas que están guardadas aquí, pues para nuestro ejemplo un data grid, puede ser un archivo de texto plano, una hoja de cálculo, cualquier cosa con consulta SQL, ejecutaría nuestro execute row SQL script y se ejecutarían todas, se cargarían todas. Aquí tenemos, vamos a ver datos previos. Tenemos dos consultas SQL, un drop table y un cat table. Lo que buscamos es que esas dos consultas nos ejecuten y corran perfectamente y nos borre la tabla si existe y nos cree la tabla país. Para eso tenemos que, vamos a ver acá, para eso tenemos que entrar aquí a la opción scripting y escoger la segunda opción que dice execute row SQL scripting. ¿Qué diferencia hay entre esta y la anterior? Y execute SQL script. Que execute SQL script, usted dentro del mismo paso copia, transcribe la consulta SQL. En este caso no, en este caso la variable es una variable que la podemos traer de un paso anterior y nos trae varias consultas SQL. Bueno, entonces conectamos el data grid que tenemos ya previamente creado al execute row SQL script, damos doble clic y procedemos a ejecutarlo. Primero el campo es esto, el nombre del script, podemos poner aquí ejecución SQL Postgres. Okay. El siguiente paso es conexión. Para nuestro ejemplo tenemos ya creada una conexión. Si no sabemos crearla, vamos en new, vamos a crear una nueva para dar un ejemplo. Conexión 2. Vamos a hacerla aquí en Postgres. Nos pide aquí el localhost, vamos a hacerle el hostname, vamos a hacerle que el localhost. La base de datos, ¿cómo se llama? Vamos a hacerle prueba 1, se llama, la tenemos previamente creado. El usuario con el que estamos accediendo a la base de datos. Hacemos un test, vemos que está ok. Ok. Ya tenemos la conexión creada. Y venía aquí, nos pregunta SQL file name, o sea, ¿de dónde va a traer la consulta SQL? Del paso anterior de una variable que ya tenemos creada, llamada consultas SQL. Vamos a verlo un momento acá. Se llama consultas SQL la variable y tiene las dos consultas. Vista previa. Aquí están las dos consultas, la variable consultas SQL, perfecto. Ya tenemos conectado, ya tenemos la conexión a la base de datos, tenemos el nombre del paso, tenemos la variable donde vamos a traer las consultas. Simplemente nos queda correr el paso. Y hasta aquí nuestro ejemplo.